Bien, pues en esta segunda parte vamos a hablar un poquito de algunas implicaciones del aborto en la actualidad. Hace unos días se hizo viral un video. Una crianza feminista es saber que los niños y niñas son sujetos de derecho. Mi hija me pregunta, yo le respondo. Ame tiene 8 años. ¿Sí se escucha el video? Sí. Vale. Y quiere aportar lo que ella sabe sobre el aborto. Ame, ¿qué es un aborto? Un aborto es cuando vos decidís ser madre o no. Muy bien. ¿Eso es matar bebés? No, es decidir de tu propio cuerpo. Decidir sobre tu propio cuerpo. Bueno, la gente cree que es matar un bebé. ¿Es matar un bebé? No, es un embrión. Un embrión. No tiene forma. No es un humano, no es un bebé, no es nada. Ustedes y a mi mamá me enseña y yo pregunto. Ese comentario no está bien hecho. ¿Que seas mujer significa que tenés que ser madre? No. Bueno, realmente una pena ver cómo estamos deformando ideológicamente las conciencias de los más pequeños. Me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez, cómo se dice aborto en el lenguaje de señas de sordomudos. Si se fijan en la imagen, tienes al bebé, lo tomas y lo tiras. Si se fijan, cuando lo toma y lo tira, frunce la boca, frunce el ceño. Esa es la realidad de un aborto. Tienes una vida humana y la matas. Ahí sobran los eufemismos, sobran las ideologías. Esto es un aborto. Tienes una vida humana y la matas. Podemos definir al aborto como toda expulsión del embrión o del feto, ya sea de manera natural o provocada, en el periodo de su vida intrauterina. Por un lado tenemos el aborto espontáneo o natural. Ocurre, como les decía hace un rato, por causas naturales. Se presenta aproximadamente en el 15-20% de los embarazos. Suceden generalmente por alteraciones o malformaciones en el embrión, por tanto, no manda las señales, no se comunica adecuadamente con la madre no prepara el endometrio y el bebé de manera natural es abortado. En este sentido, no tiene ninguna implicación ética porque no ha sido ni querido ni buscado. El que sí nos interesa es el aborto provocado, porque este sí se debe a la libre intervención del hombre sobre el embarazo. Y le hemos puesto una serie de apellidos. Lo hemos llamado aborto terapéutico, aborto eugenésico, aborto por violación, aborto psicosocial. Voy a hacer un rápido recorrido por cada uno de ellos. El aborto terapéutico dice la causal que cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre, se podría abortar. ¿Qué tendríamos que decir aquí? Lo primero es que como le pusieron el apellido de terapéutico, tendríamos que conocer lo que nos dice el principio terapéutico. Y el principio terapéutico nos dice que es lícito intervenir sobre la parte enferma para buscar el bien de todo el cuerpo. Si tú, por ejemplo, tienes una gangrena en el brazo, sería lícito que te cortaran el brazo para poder salvarte la vida. Si tú tienes un órgano que está dañado, sería lícito extirpar ese órgano si con eso te salvo la vida. Por tanto, la verdadera terapia es aquella que elimina la enfermedad o su área de crecimiento. Si yo tengo la gangrena en la muñeca, pues no le voy a cortar el cuello a la persona, le tendré que cortar desde el brazo o incluso desde el hombro si es necesario. La pregunta entonces aquí es, ¿desde cuándo eliminar a un embrión o a un feto supone eliminar a una enfermedad? Ya de entrada, el concepto o el principio de terapéutico es incorrecto. Hay quienes dicen, bueno, es que luego te encuentras con casos muy complejos donde si no se salva, si no se aborta el bebé, la mujer se muere. Miren, se ha avanzado tanto la ciencia, se ha desarrollado tanto el campo de la medicina, que hoy incluso se han llevado a término embarazos de embriones fuera del vientre materno de 22-23 semanas. Hoy en día, a nivel mundial, son prácticamente muy raros los casos
donde tengas un problema en la madre y el bebé, que tenga que llevarte a esta opción de decir, tengo que matar al bebé para salvar a la madre. Afortunadamente, repito, todo eso ya se ha ido subsanando y se ha ido pudiendo atender. Incluso llevar al bebé a un periodo de 22, 23 semanas, 24 semanas, cuantas más semanas lo dejemos dentro del vientre materno, es mejor para su desarrollo, sacarlo, darle toda la atención médica, todo lo que sea, y poder atender a la madre en el problema que traiga. Hay médicos ginecólogos, que llevan más de 40 años de profesión y en 40 años nunca se han enfrentado a un caso de estos. Es más, los pocos casos que tenemos y que conocemos de mujeres embarazadas y que el doctor le ha dicho, es que si no aborto se va a morir, usted como mamá, la mujer le ha dicho al médico en todas las ocasiones, doctor, si tiene que elegir, salve a mi hijo. El médico ante una mujer embarazada se encuentra ante dos pacientes y su intención tiene que ser siempre salvar la vida de ambos. Si en el proceso de salvar la vida de ambos uno muere en el proceso o los dos, desde el punto de vista ético, no hay ninguna implicación ética, porque la intención fue salvar la vida de los dos. La implicación ética viene cuando dices, para salvar a uno, hay que matar al otro. A ver, adelante. Sí, no, es también creo que me parece muy importante, porque también un problema que, bueno, al menos he visto, es que también ya los médicos tienen cierta carga de ideologización en la formación. Entonces, por eso, como bien usted dice, es muy raro, pero me parece al menos estos casos que muchas personas han presentado, me digo a lo largo de lo que he visto, es por eso que ya por cualquier cosa, pues ya el aborto se ve como algo así muy sencillo y es así como de, no, pues es que lo más fácil es que pues el bebé tiene que morir ya para salvar a la madre, pero es también, creo que también parte, no tanto desde criterios médicos, sino de los criterios que se están dando desde la universidad a los que están formándose en medicina. Entonces, creo que me parece muy importante eso que usted dice. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, y desafortunadamente en muchas escuelas de medicina se presenta ya toda esta cuestión del aborto como si fuera algo completamente válido y les meten desde la formación académica ya toda una cuestión ideológica a favor de todo esto. Realmente es una pena, porque si profundizamos un poquito en esto, la esencia de la medicina es cuidar la vida y la salud de las personas. Matarlas a través del aborto y de lo que tú quieras, en pocas palabras, es prostituir la esencia misma de la profesión médica. Un médico, yo por lo menos con todos los médicos que he hablado hasta el día de hoy, todos me han dicho, yo me hice médico para salvar vidas, no para quitarlas. Entonces, un médico que se dedique a promover el aborto, a hacer abortos, lo que tú quieras, es prostituir la esencia misma de la medicina. Muy bien. El siguiente apellido, el aborto eugenésico. Eugenesia es una palabra griega que quiere decir selección. Por ejemplo, lo que hizo Hitler en los campos de concentración nazi fue una eugenesia, una selección para ver quiénes vivían y quiénes morían. ¿Qué nos dice la causal? Que cuando existe el riesgo o la certeza de que el bebé nazca con alguna anomalía o malformación congénita, a través de un diagnóstico prenatal, el ginecólogo dice, su bebé viene mal, le recomiendo abortar. Esto ya en muchos lugares donde los ginecólogos se han convertido en abortistas, muchas veces hacen un ultrasonido o un diagnóstico prenatal y como el común denominador de los mortales no sabemos interpretarlos, con que él te diga, ve ese punto de aquí, viene mal. Pues uno se lo cree, ¿no? ¿Cuántos casos no ha habido que hacen un diagnóstico prenatal? Un caso de Italia de hace unos años, donde a la mujer le dicen, híjole, su bebé viene completamente deforme, yo le recomendaría que abortara. La mujer dijo, no, yo no voy a abortar. Ella adujo a sus creencias, dijo, yo por mis creencias no voy a abortar, lo que nazca, así lo recibiremos y así lo quereremos. Nació una niña que 20 y tantos años después se convirtió en Miss Italia. Vaya monstruito, ¿verdad?
Esta causal nos dice esto. ¿Qué tendríamos que decir al respecto? Que la presencia de malformaciones o anomalías no priva de dignidad humana ni de derechos a quienes las sufren, porque nuestra dignidad no depende de nuestras perfecciones, es decir, de si tenemos los 2 brazos o no los tenemos. Tan digno es este muchacho Nick, lo han visto que no tiene ni brazos ni pies, como cualquiera de nosotros, porque la dignidad humana es ontológica, es esencial, es nuestra natural, depende de nuestra naturaleza, no de nuestras perfecciones. El siguiente apellido, el aborto por violación. Dice la causal que cuando el embarazo ha sido consecuencia de un abuso sexual, se tendría que abortar. Esta causal es la más empleada por los grupos pro aborto a nivel mundial. ¿Qué es lo que se hace? Se va a buscar un caso de estos fuertes, ¿no? Para que impacten. Una niña de 12 años que ha sido violada constantemente por el padrastro, por un familiar, por quien haya sido, y queda embarazada. Una vez que encuentren el caso, y desafortunadamente lo van a encontrar, porque la miseria del ser humano, del corazón humano, pues está presente en la sociedad, ese caso lo sacan a la esfera pública. Pobre niña, ¿qué culpa tiene? Se va a morir, es apenas una niña, lo más lógico y lo más adecuado sería que abortara. Y entonces te encuentras en el discurso social mucha gente que te dice, no, yo estoy en contra del aborto, pero el aborto por violación sí, porque pobre niña, ok. Vamos a analizar un poquito esta causal, porque una vez que yo apelo al sentimentalismo colectivo, de ahí a aprobar una ley de aborto por violación es un paso. Y una vez que entra esta causal en las leyes de un estado o de un país, el resto de las causales van a entrar como efecto dominó, una detrás de otra. Este es uno de los estudios más completos que hay por la duración del tiempo y por la cantidad de casos sobre el tema de la violación de la mujer embarazada por una violación. El estudio duró 9 años con 192 casos. Ahí les pongo la referencia del estudio por si alguien quiere leerlo ya con calma. Aquí simplemente les estoy presentando un resumen. ¿Qué decisión tomaron al saber que resultaron embarazadas después de un asalto sexual o de una relación incestuosa? El 69% de las mujeres decidió llevar adelante su embarazo, el 29% decidió abortar y 1.5% sufrió un aborto espontáneo. ¿Qué hicieron con los bebés que nacieron? De las 119 mujeres que optaron por dar a luz, el 36% lo dio en adopción y el 64% conservó a su bebé. De las 56 mujeres que abortaron, 6 prefirieron no hablar del aborto, una dijo no tener ningún remordimiento en ese momento, una declaró que al principio pensó que era lo mejor, pero después que no estaba segura. 4 afirman tener numerosos remordimientos respecto al aborto. Fíjense bien, 44 de 56 se arrepintieron explícitamente de su aborto. El 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas y declararon que no se lo recomendarían a otras personas en su misma situación, el 93%. Y casi la mitad, el 43%, declararon haber sido presionadas para abortar. Fíjense bien, 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas. ¿Cuál es el problema de una mujer que ha sido violada y queda embarazada? El problema no es el embarazo. El problema es que ella tiene un trauma post-violación. Ha sido violentada no solamente físicamente, sino en la totalidad de su ser, cuerpo y alma. Ha sido violentada en la totalidad de su ser. Por tanto, el problema que tiene es el síndrome o el trauma post-violación. Si tú le preguntas a una mujer que ha sido violada, queda embarazada y aborta, si el aborto la desvioló, la respuesta es más que obvia. Por supuesto que no. Sigue existiendo el trauma post-violación, pero ahora le hemos agregado el trauma post-aborto. Y en psiquiatría se sabe que si una persona es propensa a una enfermedad mental,
La suma en este caso de dos traumas severos, fuertes, hace que esa predisposición mental se manifieste. ¿Dónde está ahí realmente la ayuda para la mujer? ¿Cuál fue la actitud hacia la decisión tomada? Fíjense bien, de las 119 mujeres que tuvieron a sus bebés, ninguna se arrepintió de esa decisión ni mostró remordimiento. 25 prefirieron no expresar sus sentimientos respecto al embarazo, su hijo o el aborto, que seguramente son las que lo dieron en adopción. 94 de 119 expresaron satisfacción por su deseo de tener al bebé y más del 80% explícitamente expresó felicidad por haber tenido al bebé. Fíjense qué datos tan interesantes, porque también se sabe que una manera para superar un trauma fuerte, como es el trauma post-violación, en este caso es que la mujer continúe con su embarazo, tenga la criatura, y eso, incluso, sobre todo las que se quedan con el bebé, es una manera de canalizar y de enfocar positivamente el trauma que traen consigo y son capaces de superarlo mucho más fácil que aquellas que abortaron y que le genere un nuevo trauma a la muchacha. Algunas cifras que hay que tomar en cuenta. El 54% de las mujeres víctimas de un ataque no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. El 51% de los violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron terminar la violación. El 43% de las mujeres entraba en esta categoría. Total o temporal infertilidad de la víctima. La víctima puede ser naturalmente estéril, puede ser muy joven o muy vieja, o puede ya estar embarazada. El 43% entraban dentro de este rubro. Y un 20% puede estar usando anticonceptivos, llevar un DIU o tener la ligadura de trompas. Solo un mínimo de víctimas son potencialmente fértiles. En 1.290 víctimas de violación, el 0.6% quedó embarazada. De 3.500 violaciones en 10 años atendidas en este hospital, no hubo un solo caso de embarazo. De 85.000 mujeres violadas, 17 resultaron embarazadas, es el 0.02%. Ojo, no quiero que aquí podamos malinterpretar todos estos datos, de decir, como son tan poquitas, pues no pasa nada. No, sí pasa, pero tenemos que acordarnos que en todo acto de violación, donde la mujer queda embarazada, tenemos 3 actores. El primero, el violador. ¿Qué hacemos con el violador? Si lo detenemos, según el estado en el que se encuentre del país, pueden ser penas de 7 a 9 años o de 9 a 12 años, que en algunos casos pueden reducirse a menos por buena conducta o lo que tú quieras, o esto no suele pasar mucho, pero a lo mejor dando una mordida, a lo mejor ni pisa la cárcel, ¿no? Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer con este primer actor? Poner penas mucho más severas de cárcel, no dejarlo salir por buena conducta o lo que tú quieras y que pague realmente el daño que hizo. El segundo actor de esta ecuación, la mujer embarazada fruto de una violación. ¿Qué hacemos a nivel de políticas públicas con ella? Bueno, con el sistema de salud, generalmente estos casos son tratados por la Policía Federal, por el DIF, se hace un estudio médico, un acompañamiento psicológico, legal, tal, donde el psicólogo le dice a la mujer que lo mejor en estos casos es abortar. ¿Qué tendría que hacer yo ahí a nivel de políticas públicas? Generar todo un proceso de atención integral a la mujer violada y que en este caso quedó embarazada. Una ayuda integral que va desde el apoyarla durante todo el proceso del embarazo, con la cuestión económica, legal, laboral, médica, psicológica, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de un tercer actor dentro de esta ecuación y es el bebé dentro del vientre de la mujer, fruto de esta violación. Pongo el caso de aquí de México. En México la pena de muerte es anticonstitucional. No existe la pena de muerte en México. Solamente es permitida la pena de muerte en México en 2 casos y ambos son en tiempos de guerra, ante un traidor a la patria o ante un injusto agresor. Fuera de esos 2 casos en tiempos de guerra, la Constitución mexicana prohíbe la pena de muerte. Y aquí estamos condenando a muerte a este tercer actor, que es el bebé concebido por una violación,
y que encima es completamente inocente. Lo estamos matando por un crimen que no cometió, que lo cometió su padre. Muchos grupos proabortistas le dicen, o el argumento que usan es que si la mujer que ha sido violada y queda embarazada tiene al bebé, el bebé le va a estar recordando en todo momento al violador. Eso se ha demostrado psicológicamente que es completamente falso. De hecho, del 75 al 85% de las víctimas embarazadas por una violación escogen tener a su bebé y, repito, es uno de los medios desde el punto de vista psicológico para sanar más adecuadamente el trauma existente de la violación. ¿Qué tenemos que decir desde la bioética? Que la violación de la madre no justifica éticamente el aborto. Hay un principio ético fundamental de que un mal no se corrige ni se compensa con otro que lo supere. El aborto por violación no es optar por el mal menor, sino permitir el mal mayor porque estamos matando una vida humana. El que la madre no haya sido responsable por haberlo concebido no priva al bebé de su derecho a la vida. El no nacido no es un agresor, sino una segunda víctima inocente que no debe recibir la pena capital por el crimen de su padre. Por último, el aborto psicosocial. Nos dice la causal que cuando el embarazo resulta no deseado, se podría abortar. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, te dice que antes de las 12 semanas, si la muchacha llega y dice, pues quiero abortar, ya no le preguntan nada, sino simplemente aborta y ya. Funciona como un método de control natal y es la causa más frecuente de abortos provocados en el mundo. Desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973, el 42% de las mujeres que han abortado una vez lo harán hasta una segunda y tercera. 1 de cada 3 bebés concebidos muere víctima de aborto. Pareciera una ruleta rusa. El 98% de los abortos que se llevan a cabo como medio de control natal o para ocultar un embarazo no deseado, y menos del 2% de los abortos se hacen como resultado por una violación, incesto o amenaza a la vida de la madre. Estos datos nos los está dando un instituto que es una filial de Planned Parenthood, la principal proveedora de abortos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Organismos internacionales hablan de 50 millones de abortos en el mundo cada año. Eso supondría que cada segundo que estamos hablando hay 1.5 abortos. Un segundo, 2 segundos, ya van 3 bebés abortados. 3 segundos, 4 segundos, ya van 6 bebés abortados. Estamos ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Aquí en México, el 26 de abril del 2007, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto donde se reformaban los artículos del 144 al 147 del Código Penal, donde se autoriza la muerte del concebido no nacido, cuando así lo decide libremente la madre, durante las primeras 12 semanas de gestación. Pero fíjense la trampa que usan ahorita. El Código Penal de la Ciudad de México, en la reforma del 144, dice: aborto es la interrupción del embarazo, un eufemismo, después de la 12ª semana de gestación. Fíjense bien, para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción que comienza con la implantación del embrión. Por tanto, en México se están abortando bebés de 14 semanas diciendo que son de 12. La ley te dice que antes de las 12 semanas, que serían 14 semanas, no podemos saber qué es lo que la mujer trae dentro de su vientre. Puede ser una planta, puede ser un conejo, puede ser un extraterrestre. Vete tú a saber qué. No sabemos qué trae la mujer. Pero después de las 14 semanas, por arte de magia, aparece un bebé. Y resulta que los científicos y los que vamos en contra del desarrollo científico somos nosotros los pro vida. Esto es ir en contra de todo lo que acabamos de ver desde el punto de vista biológico, embriológico, genético. Y la pregunta entonces sería, ¿esto es la interrupción legal del embarazo o es el homicidio de un ser humano? Esa imagen que ven ahí es de un embrioncito aproximadamente de unas 6-7 semanas. Vean el tamaño de la punta del lapicero, pero creo que todos alcanzamos a ver ahí, en la parte de arriba, la columna vertebral, trozos de los intestinos, los brazos.
las piernas, y todavía tenemos la osadía de decir que no sabemos qué es eso. Para terminar, voy a hablar muy brevemente de los diferentes tipos de aborto provocado según su etapa de desarrollo. Antes de las 12 semanas, generalmente se utiliza el aborto por succión, donde, no sé si recuerdan esta película Inesperado, donde se cuenta un poquito la historia de Abby Johnson, que trabajó durante varios años en unos abortorios de Planned Parenthood, y después de ver lo que era realmente un aborto, dejó de trabajar ahí y ahorita se dedica a promover la vida por todos lados. Solo hago procedimientos con ultrasonido. ¿Podría sostener la sonda? Esto está un poco frío, ¿sí? No te muevas. Tomo la sonda. Se mete una sonda con una cánula por la vagina. Se prende la aspiradora que está conectada a un receptáculo donde va a salir todos los restos del bebé. Ok. ¿Así? Ahora un poco a la izquierda y ahora inclínalo hacia abajo. Así está mejor. No te muevas. Tranquila. Puedes sostenerme, pero no puedes moverte. Oh. ¿Quieres acabar, no? Respira hondo. Sostén la sonda en su lugar para que pueda ver lo que hago. Bien, camino. Ahí ven cómo entra la cánula. Está evitando el catéter. El bebé de manera natural se va para el lado contrario porque siente una amenaza. Es tiempo de comenzar. Y el bebé es succionado completamente. Bien, el aborto por succión. Riesgos para la mujer, pues al mover la cánula dentro del útero de la mujer, perforación del útero, sangrado, dejar algún resto dentro del cuerpo de la madre que puede provocar una infección, obstrucción de trompas. Entre las 12 y 14 semanas se realiza el aborto por legrado o curetaje. El bebé ya está demasiado grande para ser extraído por el método de succión y entonces lo que hace el abortista aquí es con una cureta va cortando al bebé literalmente en 2-3 pedacitos. Los riesgos de dañar el útero de la mujer son mayores, de dejarse un resto sólido del bebé dentro también son mayores, y este es el método más empleado en toda Latinoamérica. Aquí pueden ver en el primero, se introduce la cánula, se prende la aspiradora y sale el bebé licuado. En el segundo vemos la cureta que saca literalmente al bebé cortado en varios pedacitos. Después de las 16 semanas de embarazo, pueden usar este tipo de aborto por dilatación y evacuación. Dilatan el cervix de la mujer y con unos forceps, unas pinzas con dientes, van arrancando pedazo a pedazo al bebé. Si se fijan ahí es un bebé de 21 centímetros aproximadamente, de este tamaño. El abortista tiene que montar luego como si fuera un rompecabezas al bebé afuera, porque el riesgo de que se deje un huesito, un pedazo sólido, es mucho mayor con los riesgos que implica para la mujer. Aquí vemos cómo se realiza, van cortando literalmente al bebé en pedazos. También después de las 16 semanas se puede ocupar el aborto por inyección salina, donde el abortista lo que hace es inyectar dentro del líquido amniótico del bebé
una concentración muy alta de agua con sal, y el bebé muere de dos maneras. Empieza a quemar por fuera, por la sal, por eso se ven como de color oscurito, y al tomar ese líquido el bebé se envenena. Hay un caso muy interesante de una muchacha que hicieron su aborto por inyección salina a las 20 y tantas semanas de gestación. Jana Jensen, el abortista, no se fijó que la bebé había nacido viva, se fue a practicar otro aborto y la enfermera, cuando fue a recoger todo lo que había pasado ahí y percatarse de que la bebé estaba viva, la envolvió en una toalla y la llevó a un hospital que estaba a unas cuadras y la dejó en urgencias. En el momento que llega la bebé al hospital a urgencias, todos los médicos hacen lo posible por salvarle la vida, un revuelo impresionante dentro de la sala de urgencias, y un matrimonio que estaba ahí, al escuchar todo el revuelo, preguntan, bueno, ¿y qué está pasando? No, que nos acaban de traer una bebé recién abortada y le acabamos de salvar la vida. Este matrimonio adoptó a esta niña, hasta Abby Johnson. Pueden encontrar su testimonio en YouTube, es impresionante. Y cuando ella era adolescente, fue a buscar a su madre biológica y cuando la encontró le dijo, te perdono. Su vida se hizo también una película que se llama October Baby, Bebé de Octubre. Es una película hermosísima, yo se la recomiendo mucho si tienen hijas en secundaria o alumnas en secundaria, véanla, no tiene nada de imágenes de aborto ni nada de eso, pero este testimonio de Jana Jensen es impresionante. Después, durante el último trimestre de embarazo, se puede hacer un aborto por histerotomía o operación cesárea, simplemente se saca al bebé, no se le presta ninguna atención médica y, como ven en la imagen, se tira literalmente al cubo de la basura. Y también se les ocurrió el aborto llamado por nacimiento parcial, generalmente entre finales del segundo trimestre y durante el tercer trimestre, donde el bebé es completamente viable fuera del vientre materno. La ley en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, te dice que mientras el bebé no saque la cabeza del cuerpo de la mujer, no es sujeto de derechos. El bebé ya está en posición fetal y lo primero que sale es la cabeza. Entonces, ¿qué hacen con este tipo de aborto? Meten unos forceps por la vagina, agarran los pies del bebé y voltean al bebé. Sacan los pies y como lo primero que salió fueron los pies y no la cabeza, ese bebé todavía no es sujeto de derechos. Sacan el resto del cuerpo menos la cabeza y el abortista lo que hace es clavar unas tijeras en la base del cráneo, cuello y el cráneo, las abre, el bebé se desploma y muere. Literalmente le corta la cabeza, sacan al bebé, como pueden ver ahí en la imagen, sin la cabeza, luego con unos forceps aplastan la cabeza para poderla sacar. Es impresionante, claro, y aquí luego habría que unirle ahorita todos los abortos químicos que se realizan con pastillas, con el misoprostol, que están matando a miles y miles y miles de seres humanos y que están terminando literalmente en el retrete sin ningún problema. Para terminar, los grupos pro aborto dicen que el síndrome post-aborto es un invento de los pro vida para asustar a las mujeres y que no aborten. 7 veces más suicidio entre mujeres que habían abortado, descubre el gobierno de Finlandia sobre una muestra de 9.000 mujeres. Una altísima tasa de suicidios. Al año siguiente del aborto, estas mujeres sufrieron 60 veces más muertes por causas naturales que las que habían dado a luz, 4 veces más muertes por accidentes y 14 veces más muertes por homicidios. El 64% de ellas ingresaron en hospitales psiquiátricos tras su aborto, en un estudio de la Universidad de Baltimore. El 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto, según la Real Academia de Obstetricia de Inglaterra. Claro, porque con el aborto se rompen ciertas conexiones entre las neuronas del cerebro que son daños irreparables. Y esta es una de las páginas que yo he encontrado con más información científica. Vienen testimonios, encuestas, videos. Se llama nomassilencio.com. Si a alguno de ustedes le interesa conocer más sobre el tema, en esta página pueden encontrar muchísima información al respecto. Para terminar, una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma en una sociedad que mata. Con razón, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, dijo: Homo homini lupus. El hombre se ha convertido en un lobo para el propio hombre, que es capaz de matar al otro y quedarse tan tranquilo. Y cierro
con una frase: respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Y esto no es una cuestión de creencias, es una cuestión de humanidad. Pues bien, con esto no me queda más que darles las gracias